Dicen que el lago de Atitlán es un espejo que nunca devuelve la misma imagen, que en sus aguas tranquilas habita un silencio que no pertenece a este mundo. Pero lo que los arqueólogos encontraron bajo su superficie, algo que estuvo oculto por siglos, esperando, respirando en las sombras líquidas, está desatando un terror que ningún libro de historia se atrevió a anticipar. Esto no debería existir, murmuró uno de los buzos al emerger, temblando, mientras las montañas sagradas que rodean el lago observaban, inmóviles, como si supieran que un límite ancestral había sido roto. Lo que yace allí abajo no es solo un hallazgo arqueológico, es una advertencia, un mensaje que, quizá, nunca debimos escuchar. El lago de Atitlán, enclavado entre volcanes milenarios y considerado por muchos pueblos mayas como un portal entre mundos, ha sido durante generaciones un lugar de mitos y susurros. Los ancianos de las aldeas hablaban de estructuras hundidas, de luces que emergían desde las profundidades, en noches sin luna, de formas que se deslizaban debajo de las canoas sin producir una sola ola. Pero estas historias siempre fueron tratadas como leyendas, fragmentos de un pasado que se niega a morir, hasta que, movidos por una serie de lecturas anómalas, en un sonar de alta resolución, un equipo internacional de arqueólogos decidió explorar una zona del lago donde, según los pescadores, el agua respira diferente. Los primeros descensos fueron rutinarios. El agua, fría y casi inmóvil, devolvía solo fragmentos de rocas cubiertas de algas, sombras alargadas por la luz artificial y una sensación de quietud inquietante, como si el lago observara cada movimiento. Sin embargo, en la tercera inmersión, algo cambió. A unos 30 metros de profundidad, el sonar comenzó a mostrar líneas rectas, demasiado perfectas para ser naturales ángulos, siluetas en patrones que no debían estar allí. Al acercarse, los buzos confirmaron lo imposible, a una serie de muros perfectamente ensamblados, construidos con bloques tallados, con un nivel de precisión que no coincidía con ninguna técnica conocida de la región en el periodo preclásico. Las piedras estaban cubiertas de una capa fina de limo y restos orgánicos, pero su forma, su geometría, era impecable, como si hubieran sido colocadas allí mucho después de que el lago alcanzara su nivel actual. Y sin embargo, todo indicaba que llevaban siglos sumergidas. El hallazgo desató una tormenta. ¿Cómo era posible que existiera una estructura semejante bajo un lago volcánico, cuyo nivel había cambiado drásticamente tras una serie de erupciones y deslizamientos? ¿Quién la construyó? ¿Y por qué? Al analizar más a fondo los primeros registros visuales, los investigadores descubrieron algo aún más perturbador en figuras talladas en los muros, apenas visibles bajo los depósitos de sedimento. Rostros alargados, anojos ovalados, formas que no coincidían con el estilo artístico maya tradicional. Eran más antiguas, mucho más antiguas. Los arqueólogos comenzaron a sospechar que habían encontrado evidencia de una civilización lacustre desconocida. Un pueblo que quizá habitó la región antes de que las primeras ciudades mayas surgieran entre las selvas. Pero esto abrió otra pregunta aún más inquietante. ¿Cómo desapareció esa civilización? ¿Y por qué dejó sus estructuras bajo las aguas? Para encontrar respuestas, se organizó la inmersión más profunda hasta el momento, utilizando equipos especiales, resistentes a la presión del lago. Fue durante esta expedición que ocurrió el incidente que heló la sangre de todo el equipo. A 52 metros, donde la luz natural se extingue y el agua adquiere un tono azul casi negro, los buzos encontraron lo que parecía ser una entrada monumental. 2 columnas talladas con una iconografía desconocida, rodeadas de símbolos geométricos que parecían narrar algún tipo de evento catastrófico, en figuras humanas, mirando hacia el cielo, círculos concéntricos y formas ondulantes que los epigrafistas no lograron interpretar. Al acercarse para registrar las inscripciones, una corriente súbita, fría y pesada como un latido, sacudió el agua alrededor de ellos. No era una corriente normal, venía de dentro de la estructura.
desde la oscuridad absoluta. El buzo principal, equipado con cámara de alta definición, apuntó hacia la abertura, y por un instante, la luz reveló algo que nadie esperaba. No era una habitación, no era un pasillo, era un espacio vacío, vasto, ilimitado, como si las paredes hubieran sido devoradas por el tiempo, o por algo más. En el fondo, apenas iluminado por la tenue chispa del foco, se distinguía un objeto circular, liso, demasiado perfecto para ser una formación natural. Y entonces ocurrió un sonido indescriptible, más vibración que ruido, atravesó el agua. Los sensores registraron un pulso que afectó las comunicaciones y provocó interferencias en los equipos. El buzo soltó la cámara por un instante, llevándose las manos al casco. Más tarde, describió la sensación como si algo hubiese tocado mi mente desde dentro. Otro buzo reportó haber visto una sombra moviéndose en el interior de la estructura, algo grande, algo que no correspondía a ningún animal conocido en el lago. La misión fue abortada inmediatamente. Cuando los científicos analizaron los registros obtenidos, descubrieron que el sonido captado por los micrófonos no coincidía con ningún patrón natural. No era movimiento tectónico, ni corriente, ni burbuja volcánica. Era Hichmiku, deliberado, como un tipo de código o una señal. Fue entonces que las autoridades locales comenzaron a intervenir. Se ordenó restringir el acceso a ciertas áreas del lago, alegando precauciones de seguridad. Aunque ninguno de los investigadores fue informado del motivo real, algunos miembros del equipo comenzaron a recibir advertencias para no divulgar los datos preliminares. Otros fueron reasignados a proyectos distintos. Algo claramente estaba ocurriendo tras bambalinas. Aún así, la filtración de algunas imágenes encendió el debate internacional. Expertos en culturas precolombinas reconocieron ciertos patrones que parecían premayas, pero otros símbolos desafiaban cualquier clasificación. De acuerdo con un epigrafista guatemalteco, los signos representaban una memoria de algo que no pertenece a este mundo. Otros sugirieron que la estructura podría estar relacionada con un evento geológico masivo, como un colapso de caldera o una migración forzada causada por el aumento repentino del nivel del lago. Pero ninguna explicación lograba encajar con la precisión arquitectónica, ni con el objeto circular encontrado en la cámara interna. Con el paso de las semanas, los investigadores notaron otro fenómeno inquietante. La profundidad donde estaba la estructura parecía cambiar levemente en cada medición. Algunos sugirieron que era un error instrumental. Otros afirmaron que el fondo del lago estaba moviéndose, respirando, como si la propia tierra estuviera reaccionando a lo que había sido descubierto. Y de repente, relatos extraños comenzaron a surgir entre los moradores locales. Pescadores afirmaban escuchar sonidos metálicos provenientes de las profundidades durante la madrugada. Luces azuladas fueron vistas bajo la superficie, moviéndose con velocidad inusual. Algunos de ellos, temerosos, dijeron que el lago estaba despierto otra vez. La teoría más perturbadora vino de un arqueólogo hondureño, especialista en civilizaciones sumergidas. Según él, la estructura no era un templo, ni una ciudad, ni un espacio ritual, era un contenedor, una prisión construida hace miles de años para encerrar algo que no debía alcanzar la superficie. Y si el lago se estaba moviendo, si el objeto circular parecía emitir pulsos, si las sombras vistas por los buzos no eran ilusiones, entonces quizá aquello que había sido encerrado ya no estaba completamente dormido. Los estudios posteriores encontraron evidencias de actividad magnética anómala alrededor de la estructura. Las brújulas fallaban, los drones subacuáticos perdían orientación, las cámaras se apagaban sin razón. Y, en medio de todos esos fallos, una imagen logró capturar lo que parecía un grabado adicional, oculto bajo capas de sedimento, una serie de personajes humanos inclinados ante una figura central, rodeada de ondas. No un dios, no un animal, algo diferente, algo que parecía emitir energía. El mensaje era claro: aquello que habitó bajo el lago era temido. Para los arqueólogos, el terror no provenía solo del descubrimiento en sí, sino de las implicaciones.
Si una civilización ancestral construyó una estructura tan compleja bajo este lago, que estaba intentando proteger o contener, ¿por qué sellaron esos pasajes con iconografía de advertencia? ¿Y qué relación tiene el extraño pulso magnético con las fluctuaciones recientes en el nivel del agua? Mientras los equipos intentan continuar el estudio, rumores circulan de que una agencia internacional está presionando para declarar la zona como área restringida de investigación geológica, impidiendo el acceso de civiles y equipos independientes. Y aunque las autoridades niegan cualquier riesgo, no pueden explicar por qué el nivel de interferencia magnética crece semana tras semana, ni por qué los pescadores continúan relatando vibraciones provenientes de las profundidades al caer la noche. Hoy, ante toda esta incertidumbre, una pregunta permanece abierta, ecoando entre los volcanes silenciosos que guardan el lago desde tiempos inmemoriales. Ansí aquello que yace en el fondo del lago de Atitlán realmente fue sellado por una civilización desaparecida. ¿Qué tan cerca estamos de despertarlo por completo? Porque a medida que los investigadores continúan escuchando los sonidos que provienen del interior de la estructura, todos coinciden en una sola cosa: Ansea, lo que sea que está allí abajo, aún está vivo.